Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a la Organización de Estados Americanos, a la Red Interamericana de Educación y Desarrollo y a la Universidad Pontificia Bolivariana que me han invitado a compartir este tema que tanto me gusta y sobre el cual, como decías, estoy escribiendo mi tesis doctoral. Y el tema pues es paz, desarrollo y democracia y ver la correlación que existe entre ellas y cómo hacemos una propuesta para que nuestras instituciones educativas podamos hacer práctica de estas variables. ¿Qué sabemos hasta el momento? Pues hemos comprobado que el índice de paz global, que es un índice que saca el Instituto para Economía y Paz que está en Washington, que tiene 23 indicadores, y el índice de desarrollo humano, que es el índice que tiene las Naciones Unidas, el programa de desarrollo que se originó por el economista Amartya Sen, tienen una correlación. También hemos demostrado en un estudio para 156 países desde el año 2008 hasta el año 2015 que unos resultados permiten comprender por qué los países más pacíficos también son los países más desarrollados y también como los países más democráticos son los países que tienen mayor desarrollo humano. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es hacer propuestas para nuestras instituciones educativas donde hagamos prácticas de paz, prácticas de democracia, buscando siempre el desarrollo de las personas, de nuestra sociedad. También vemos como los países nórdicos, los países escandinavos, son los que mejor paz tienen, mejor desarrollo humano y mejor democracia. Entonces también como nosotros podemos aprender de estas propuestas, ya que en nuestros países no tenemos la misma cantidad de desarrollo humano que tienen ellos. También vemos cómo va mejor salud, mejor ingreso, mejor educación y pues esto es lo que buscamos nosotros en esta propuesta, que veamos resultados de estudios que se han hecho científicos y que los podamos aplicar de una manera muy sencilla en nuestras instituciones educativas, buscando siempre que los conflictos se solucionen de una manera siempre pacífica y se mejore la convivencia, siempre buscando el mejor desarrollo de nuestros estudiantes, docentes y la comunidad. En el tema de la paz, pues hay algunos aspectos a tener en cuenta. Pues todos sabemos que la paz es un bien supremo, que todos queremos vivir en paz, pero científicamente los investigadores se han delimitado en dos corrientes. Una que es la paz negativa, a la cual pues consideramos que es como la ausencia de violencia. Por ejemplo, si hablamos de Colombia, donde había violencia por 52 años en esta guerra que estaba con la guerrilla de las FARC, ahora se hace un acuerdo y lo que se espera es que tengamos en un principio una paz negativa. ¿Qué quiere decir eso? La ausencia de violencia, que paren las armas. Ya en este momento estamos en el proceso de desarme, desmovilización y reinserción y eso es lo que llamamos una paz negativa. Hasta ahí es primero solucionar ese conflicto. Todavía no han venido las bondades que tiene la paz. Y también hablamos de la paz positiva que demorará unos años también en llegar, que es la potencialización de las capacidades de los ciudadanos, empezando por nuestros profesores y estudiantes, ¿no? Amartya Sen, que es un economista de la India, premio Nobel en 1989, nos dice que el desarrollo es libertad. Entonces, en ese orden de ideas, que los ciudadanos sean libres de elegir y ser elegidos y de que cada ciudadano pueda mejorar y pueda amplificar su potencialidad como ser humano, sus capacidades. A eso le llamamos paz positiva. En resumen, cuando en un país hay una guerra, lo primero que se debe buscar es esa paz negativa, que significa que ya no exista más violencia, ya no exista más conflicto armado, ya no exista más guerra. Posteriormente, en el posconflicto o en el posacuerdo, ya se puede buscar esa potencialización de las capacidades porque el conflicto no permite que se puedan destinar los recursos necesarios para otras actividades porque todo gira en torno a el conflicto, a la guerra. Entonces lo primero es llegar a un acuerdo de paz, lo primero es silenciar los fusiles, las armas, entrar en una etapa de paz negativa, como le decía Johan Galtung, que es el padre de la teoría de la paz, y posteriormente poder aumentar las capacidades de los ciudadanos, de los profesores, los estudiantes y la comunidad, como lo afirma Amartya Sen. Aquí tenemos un cuadro en el cual nosotros hemos visto el estudio de los 156 países durante
los años del 2008 al 2015, la correlación que existe entre paz y desarrollo humano. ¿Qué significa esto? Correlación significa positiva, significa que a más paz, más desarrollo humano. Cuando mejora la paz, cuando hay acuerdos de paz, cuando tenemos en nuestras instituciones, en nuestra comunidad, en nuestro país paz, ¿qué tanto se mejora el desarrollo humano? Y vemos que uno de los componentes de la paz es el nivel de conflicto organizado, el primero que vemos aquí en el cuadro que estoy señalando, y la correlación con el desarrollo humano es del 68%, es decir, entre más se baje el conflicto organizado interno en un país, mejor se desarrolla los hombres, los seres humanos. Cuando hablamos de desarrollo humano estamos hablando de educación, estamos hablando de escolaridad, estamos hablando de esperanza de vida al nacer, o sea, salud, y estamos hablando de nivel de vida, es decir, el ingreso per cápita o el ingreso por persona. Cuando hay estabilidad política, entonces también tenemos una alta correlación con desarrollo humano del 74%. Es decir, que si en un país se mejora mucho la estabilidad política, entonces se mejora mucho el desarrollo humano. Por eso siempre hemos visto que la Organización de Estados Americanos y el señor Almagro, que es su director, siempre está propendiendo por la estabilidad política, porque eso mejora mucho el desarrollo humano que tenemos en nuestras naciones. Si baja la escala de terror político, también mejora mucho el desarrollo humano en un 73%. Si baja el nivel de crimen violento, pues también, aunque más bajo la correlación, pero existe también. Conflicto interno, muertes en conflicto interno un poco más baja. Y una que es muy importante, relación con países vecinos. Nosotros como profesores, como docentes y nuestros estudiantes, si tenemos buenas relaciones de convivencia en nuestra institución educativa, si propendemos por mejores relaciones con nuestros vecinos en nuestros barrios, si mejoramos las relaciones entre nuestras ciudades, entre toda la comunidad, y si tenemos mejores relaciones con los países vecinos también, el desarrollo humano va a mejorar mucho. Es decir, que no solo es pedirle al presidente o pedirle al canciller de que tenga nuestro país mejores relaciones con los otros países en cuanto a los aspectos económicos y políticos, sino que también nosotros, por ejemplo, cuando hay migración como la que estamos recibiendo en este momento de países vecinos, nosotros debemos tener buenas relaciones y acogerlos a ellos también. Pero vemos que las noticias y vemos que se difunde mucho que cuando llegan migrantes de otros países es como que llegara un mal. Inclusive en un noticiero decían en estos días usaban la palabra una plaga, y eso es algo que nosotros debemos erradicar y no promover. Nosotros debemos siempre promover que los migrantes que están llegando de otras ciudades o de otros países debemos darle una buena acogida, y que todos debemos tener muy buenas relaciones con ese país vecino. Y también dónde inicia esa buena relación, buenas relaciones en nuestro hogar, buenas relaciones en nuestra institución educativa y buenas relaciones en nuestro barrio con los vecinos. De ahí empieza todo el tema de la paz, porque estamos pidiendo que nuestros gobiernos sean pacíficos, pero no tenemos buenas relaciones en nuestro hogar. Hay peleas y conflictos violentos en nuestras instituciones educativas, y hay peleas y conflictos violentos en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Entonces tenemos que nosotros empezar por allí. También la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que sabemos que nuestros países en América Latina tienen unas tasas de homicidio altas, cada vez están aumentando. Preocupa mucho que Centroamérica también tiene tasas de homicidio de las más altas en el mundo, y pues en eso tenemos que mejorar. Ahora, en la segunda columna donde hablamos del R2, que es la explicación, sabemos entonces que también son muy altos. Eso quiere decir que el nivel de conflicto organizado explica en un 83% el desarrollo humano. La estabilidad política en un 86%, escala de terror político en un 86%, y así sucesivamente. En resumen, índices de paz global, los índices de paz global explican el índice de desarrollo humano. O mejor, ser pacíficos influye en el desarrollo humano. Y repito, entendiendo el desarrollo humano como buena salud, o sea, la esperanza de vida al nacer, buena educación, es decir, la tasa de escolaridad,
y un buen nivel de vida, un nivel digno de vida, que es el ingreso per cápita, que de todos tres en nuestros países de América Latina están en unos niveles muy bajos. Entonces, si queremos mejorar el desarrollo humano, debemos empezar por ser países más pacíficos y eso se empieza desde la institución educativa, el barrio, la ciudad y nuestros países. ¿Qué hacer por la paz? Si entendemos nosotros de que en los estudios la paz influye sobre el desarrollo de las personas, sobre las capacidades de las personas, sobre la potencialidad de las personas, entonces debemos hacer algo por la paz. Nosotros proponemos que en las instituciones educativas, así como lo estamos haciendo hoy, se haga una primera reunión. Y en esa primera reunión, ¿qué recomendamos nosotros? Motivar a todos los participantes en una conversación para resolver los conflictos de manera pacífica. Todos sabemos que en las instituciones educativas tenemos un manual de convivencia o tenemos un reglamento que antes se conocía como disciplina, o tenemos también casos de conflictos en nuestras instituciones educativas. Entonces lo que estamos recomendando es que, ¿por qué no hacemos un plan, una primera reunión donde nosotros motivemos a todos los participantes en una conversación para que se resuelvan esos conflictos de una manera pacífica y no como usualmente se están resolviendo? También, ¿por qué no les preguntamos qué significa para ellos la paz? Hoy, por ejemplo, estamos socializando de que tenemos dos corrientes de paz, una paz negativa y otra paz positiva. Por ejemplo, cuando se va a firmar un acuerdo de paz como el que se firmó acá en Colombia, muchos decían que para qué paz sin justicia social. Otros decían que para qué paz con impunidad, ¿cierto? Entonces, otros decían que la paz se firma obviamente con los enemigos. Entonces, nosotros acá en la investigación de nuestro grupo de representaciones sociales del conflicto, que es del cual se deriva esta investigación, hemos querido preguntarle a cada persona, a cada individuo, qué significa la paz, porque aquí en diferentes regiones, en diferentes ciudades, la paz significa algo diferente. Otros manifiestan estar de acuerdo con el proceso de paz o con el acuerdo, otros manifiestan no estar de acuerdo. Entonces yo pienso que en vez de uno inventarse algo o pensar desde su ser, desde su cosmovisión, ¿qué tal si nosotros le preguntamos a nuestros estudiantes y a nuestros profesores qué significa la paz para ellos? Y sobre eso podemos construir un diálogo. ¿Por qué es importante que los jóvenes trabajen por la paz? También preguntémosles eso. Si la paz para ellos es algo de los adultos, del gobierno, de las empresas, de la comunidad, de los políticos, o si es importante que ellos trabajen para la paz. Yo también quiero preguntarle a ustedes, queridos profesores, queridos estudiantes que nos acompañan hoy, ¿por qué es importante que los jóvenes trabajen por la paz? O si nosotros los adultos y los mayores somos los que vamos a trabajar por la paz únicamente, o qué papel ven ustedes que puedan jugar ellos, o será que ellos ven que es un papel que no es protagónico, o si los jóvenes van a jugar un papel protagónico. También nosotros proponemos que se declare un compromiso en estas conversaciones que se hagan en las instituciones educativas. No solamente, como decíamos antes, tener una primera conversación, sino también declarar un compromiso, escribirlo, un compromiso por escrito. ¿Qué compromiso hace nuestra institución educativa por la paz? En nuestra Universidad Pontificia Bolivariana aquí en Palmira, en Colombia, nosotros estamos comprometidos con la paz de manera escrita, en investigaciones, haciendo un programa, un plan con nuestra comunidad, haciendo una socialización. De hecho, esta tarde a las 2 tenemos la visita de una profesora de Chicago, la doctora Elizabeth Collier, que nos va a hablar de paz global y quien yo tendré el gusto de moderar, porque estamos en esa pedagogía con invitados internacionales, con trabajos, con artículos. Entonces ese es nuestro compromiso. Yo también les pregunto a ustedes qué les gustaría comprometer para la paz en sus instituciones educativas o en su barrio o en su ciudad o en su país, y por qué no en la región, que en este momento todos estamos interesados en que exista una paz en nuestra región. ¿Por qué la paz es importante para su grupo? ¿Sí? ¿Por qué es importante? ¿Cómo buscarán la paz? ¿Sí? Algunos dirán, no, de pronto en mi grupo no hay conflicto violento, pero recordemos que conflicto no solamente es conflicto violento, sino
cómo gestionar las diferencias y los presupuestos y la cosmovisión y la posición de cada uno de los integrantes del grupo. ¿Sí? El conflicto como tal no es malo, el conflicto significa que son diferentes posiciones y que se pueden manifestar en un entorno pacífico. ¿Cómo se buscará la paz? ¿Qué acciones y actitudes permitirán construir paz? Pregunto yo. ¿Qué espera que se logre? Entonces aquí es nuestra propuesta para las instituciones educativas sobre esas preguntas, pero ustedes yo sé que tendrán muchas más porque ustedes conocen mejor su grupo y su entorno y su institución, su país, su ciudad. Pero digamos que en un principio esto es lo que proponemos nosotros, habiendo estudiado pues todas las propuestas tanto de la ONU como de la OEA y también digamos de los planes que nuestro hemisferio ha manifestado. Y aquí vamos a aprender todos. Para mí ha sido satisfactorio en estos 4 años y medio de que he podido trabajar en este proyecto y sobre todo estos 2 últimos años en donde hemos ya empezado a presentar resultados y escribir artículos y socializarlos a través de conferencias como la que hoy tenemos el gusto de atender, en la cual vamos aprendiendo un poquito sobre el tema, por ejemplo, de negociación, ¿cierto? Y nosotros recomendamos que se practiquen métodos para pasar de conflictos a acuerdos de una manera pacífica, no violenta. ¿Sí? Entonces hacer algunos acuerdos y sabemos que en un acuerdo ambas partes deben ceder, no imponer la visión o la propuesta de un solo grupo o una sola persona, sino cómo empezamos a generar una dinámica en la que existan acuerdos, ¿sí? Y esos acuerdos mismos ayudan mucho porque es un avance hacia, digamos, ya deslindar esas diferencias que tenemos. También el tema de mediación, que digamos que los docentes ahí jugamos un papel protagónico en el cual podemos mediar nosotros, ¿sí? Practicar hábitos para ayudar a otros a encontrar una solución pacífica al conflicto. Ahí los docentes jugamos un papel muy importante porque es donde en vez de tomar posición hacia alguna parte del grupo, nosotros buscamos cómo ayudar a encontrar una solución de las partes, donde las partes lleguen a acuerdos, porque así los podrán cumplir de una mejor, eh, digamos, una mejor convivencia. Escuchar, ¿sí? Escuchar también, practica escuchar para entender, no solo para oír también en esa parte, ¿sí? Pues aunque yo sé que va a haber unas preguntas eh, más adelante, me inquieta una que hemos visto en este momentico. Me pregunta Diela Rodríguez qué tanto influye la plaga emigrante venezolana a la paz en Colombia. Esa palabra es una palabra fea que escuché en CNN el día de ayer a Fernando El Rincón, donde de esa manera llamó la ola migratoria y yo pues soy el primero en rechazar esa palabra que se está utilizando, porque nosotros en Venezuela, Colombia y algunos países han migrado y los han acogido muy bien. De hecho, yo he tenido la oportunidad de visitarlos y he sido muy bien acogido y nosotros aquí todos, tanto el gobierno como todas las personas, queremos acogerlos de la mejor manera y entendemos pues de que están sufriendo y queremos que se solucione de una manera pacífica el, el conflicto allá y estamos de acuerdo con el presidente Santos de Colombia y la presidenta Bachelet de Chile, que ha dicho que rechazamos cualquier intervención extranjera militar allá. Entonces a eso quiero de una vez responder a tu pregunta porque me parece muy pertinente. ¿Cómo aprendemos todos también a escuchar, no? Practicar el escuchar para entender, no solo oír, sino escuchar y entender lo que la otra persona con quien tengo un conflicto, con quien estoy haciendo una mediación o una negociación quiere manifestar. Las instituciones educativas. ¿Qué papel podemos jugar allí? Pues los y las docentes junto con los estudiantes, nuestros estudiantes tenemos mucho que aportar, ¿no? Para la construcción de la paz, ya que pues nosotros vamos a actuar en un escenario relevante y en ese escenario nosotros y nuestros estudiantes pueden ser multiplicadores de acciones de paz que den ejemplo y den testimonio a la sociedad. Lo que estamos viendo es que tenemos un conflicto, queremos mediar y de pronto queremos tomar medidas disciplinarias.
¿cierto? Eso es, digamos, lo que se manejaba un poquito antes. Ahorita con la convivencia o maneras de convivencia lo que queremos es generar un ambiente donde se pueda convivir, donde haya respeto, donde se entienda la diferencia, que es otro punto importante también, ¿sí? De pronto, si yo tengo una posición, al mirar que otra persona tiene otra posición, lo puedo mirar como un enemigo, como un antagonista, donde no lo hay. Entonces, ¿cómo nos acostumbramos también dentro de ese convivir a entender a quien no piensa igual, a entender a quien piensa diferente y buscar escuchar su posición, respetarla y sobre eso poder construir un poco mejor? Democracia, que es la segunda variable. Recordamos para quienes están llegando que la primera variable que vimos fue la de paz, entendiendo paz negativa como solución al conflicto y entendiendo paz positiva como la mejora de las capacidades de los ciudadanos y cómo mejora el desarrollo humano. Ahorita hablemos de democracia, algo que está muy cuestionado en este momento, algo que es el tema del hemisferio y es el tema en que la OEA está muy preocupado y los países se están reuniendo por acerca de la democracia en nuestro hemisferio. Digamos que en un principio la definición básica es de que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, ¿sí? Donde el pueblo tiene derecho a elegir y ser elegido y donde se autodetermina eligiendo unos gobernantes. También hay algo más avanzado en la democracia que es lo que llamamos el Estado de Derecho y es la separación de poderes. Un poder ejecutivo, que es un presidente, un poder legislativo, que es un consejo, es un congreso o es una asamblea de diputados, donde se determinan las leyes, y uno judicial, donde hay una Corte Suprema de Justicia o un Tribunal Supremo de Justicia o una Fiscalía, entre otros, que son quienes imparten justicia. Entonces todos entendemos aquí, ustedes lo entienden muy bien, pero pues queremos no dejarlo de lado y es que el legislativo se encarga de las leyes, ¿cierto? El ejecutivo es el que las ejecuta, hace un plan y también ese ejecutivo muchas veces plantea algunas normas para que en el Congreso sean aprobadas o no, como la ley de presupuesto, por ejemplo, y la Corte Suprema de Justicia que se encarga de las leyes del país. Entonces, tenemos democracias donde en esas democracias pueden ser presidenciales o algo y digamos que casi todo el poder recae sobre el presidente y por eso hablamos de Estado de Derecho, que es un Estado más avanzado dentro de la democracia, que es donde se separa muy bien, se ven muy bien separados los tres poderes para que exista un equilibrio y no exista una arbitrariedad por parte de alguno de los tres. Como por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia tomara todo el poder y nombrara al presidente e hiciera las leyes, eso estaría en contra del Estado de Derecho. ¿Cierto? O que el legislativo, digamos, destituyera al presidente, como algo muy parecido a lo que ha pasado en Brasil con el impeachment o destitución de Dilma Rousseff, aunque digamos es legal, pero está muy cuestionado también en ese caso donde hay como esa guerra de poderes para poder sacar o destituir al otro y nombrar su propio presidente. Entonces, aunque algunos manifiestan que fue legal lo que pasó en Brasil, pues no es lo deseable. Pero también esto, digamos que en nuestras instituciones educativas es como conversarlo. Yo no soy quien va a decir aquí qué es lo que tiene que hacer cada profesor, ni más faltaba en sus instituciones educativas, pero sí conversar, sí dialogar, sí manifestar qué sabemos, sí manifestar cómo concebimos la democracia en una primera instancia, digamos lo ortodoxo de cómo se define una democracia, un Estado de Derecho, entre otros, y conversar un poco con los estudiantes acerca del tema, ¿sí? A mí me gusta mucho un libro que se llama Política para Amador de Fernando Sabater, donde habla de que la política son las razones que tenemos los ciudadanos para obedecer o para desobedecer órdenes. Entonces ese es un buen planteamiento, pero siempre conversado y por eso nuestros estudiantes deben conocer más de democracia y, ¿por qué no?, más de política y más de modelos económicos y más de modelos políticos para que ellos vayan teniendo no solo información, sino formación como ciudadanos. Es una recomendación que yo hago. También tenemos dentro de democracia el tema de libertades civiles, ¿cierto? Y aquí nosotros, yo pienso que es una recomendación respetuosa, pero todos debemos
mostrarles a nuestros estudiantes los videos y los discursos que Martin Luther King Jr. Ofreció en Washington y en Estados Unidos, ¿cierto? Acerca de las libertades civiles y la igualdad civil, ahora que estamos viendo en Virginia, en Estados Unidos y en algunas ciudades manifestaciones de supremacistas, ¿cierto? Yo pienso que es importante que estemos atentos a estos fenómenos y hablemos de qué son las libertades civiles. Por ejemplo, expresarse con libertad, ¿sí? La pregunta es, ¿en nuestra institución educativa nuestros estudiantes se pueden expresar con libertad? ¿Pueden hacer comentarios con respeto sobre los profesores, la educación y nosotros lo permitimos? ¿Los docentes nos podemos expresar con libertad en nuestras instituciones? ¿Lo podemos hacer? Eso se evidencia. Eh, Podemos elegir y ser elegidos como representantes docentes. Los estudiantes están motivados, se animan, les gusta elegir y ser elegidos como representantes estudiantiles. Ahí estamos empezando con eso, o se toma como algo a la ligera, o no se le da la importancia, o no se promueve, o no sirve para nada. Es de papel esa elección de representantes. Y también un tema importante, la libertad de oposición en nuestras instituciones educativas se permite, hay libertad de oposición, los docentes pueden oponerse y pueden manifestar oposición a la forma como se administra, los estudiantes se pueden oponer a la forma como se está administrando la institución educativa o cómo se está comportando, pregunto yo. Y el funcionamiento del gobierno, ¿sí? El derecho a participar en veedurías ciudadanas, si lo hacemos también, debemos informarnos e informar a nuestros estudiantes sobre cuentas de los funcionarios. En nuestra institución educativa, los directores rinden cuentas, muestran la situación económica financiera de la institución, qué ingresos hubo, en qué se gastan los recursos. Eso es importante saberlo, nos importa, lo pedimos, o si lo pedimos estamos en riesgo de ser despedidos. O si un estudiante pide cuentas sobre, sobre los docentes o sobre las instituciones, es bien visto. Hay libertad de oposición, hay libertad de cuestionamiento, hay libertad de veeduría. Y bueno, yendo más allá, si nuestros estudiantes saben de su derecho a oponerse, como dice Fernando Sabater, a desobedecer, una desobediencia civil, una desobediencia educativa. Tenemos esa libertad, se puede ejercer y en nuestros países hay libertad de oposición, hay libertad de expresión, de expresar nuestra oposición, o nos encarcelan o los pueden asesinar o son expulsados o el profesor es despedido o el estudiante es expulsado de la institución educativa. O sea, son preguntas que nosotros nos hacemos y preguntas y de pronto hay un temor a que todo se salga de cauce, ¿no? También en nuestras instituciones si llegamos a educar de esta manera, pero bueno, es un riesgo interesante de correr. En nuestras instituciones educativas, también promover las elecciones. Sabemos que los jóvenes son muy apáticos en las elecciones de sus municipios cuando ya cumplen la edad, los 18 años donde corresponda. Motivar a postularse y postular a candidatos a representantes estudiantiles, docentes, veedores, los mismos padres de familia. ¿Qué papel juegan los padres de familia en nuestras instituciones? Se motivan, participan los padres de familia cuando hay elecciones de representantes de la familia, del comité de familia de las instituciones educativas o le huyen o no le ven la importancia o no son escuchados. Y también el equilibrio entre formación e información, ¿no? ¿Sí? Todos sabemos que en las instituciones educativas información es lo que hay. Hoy estamos en la era de la información. ¿Sí? La pregunta es si la formación guarda equilibrio con esa información o si estamos dando más prelación a la información y si los estudiantes están pidiendo es más información. ¿Qué papel estamos jugando los docentes como formadores, eh, sobre todo en el tema de formación de convivencia pacífica, en la formación de ciudadano, ¿sí? En la formación de protagonista en nuestra sociedad? O estamos formando, o me pregunto yo también, estamos formando estudiantes que no van a ser protagonistas en su sociedad?
sino que ven con soslayo, es decir, de reojo, o no ven o no quieren participar en temas de democracia, de sociedad, de bienestar, de política, digamos. Entonces, formar a nuestros estudiantes como ciudadanos activos, no pasivos, que elijan y sean elegidos como representantes de los intereses generales. El tema de política y estudiantes, ¿no? Ya lo habíamos dicho allí, y aquí cito de nuevo al filósofo español Fernando Savater, dice que la política no es más que el conjunto de las razones para obedecer y de razones para sublevarse o desobedecer, lo que llamamos la desobediencia civil, y es algo que yo propongo, les propongo esta mañana a ustedes eh, sobre ese tema. Y les recomiendo mucho el libro, ¿no? Política para Amador. Ahí podemos, digamos, entender un poco la relación de la política con los estudiantes. Amador es un joven, hijo de Fernando Sabater, al cual él escribe esto, pero lo está escribiendo a nuestros hijos, a nosotros y a los queridos docentes. Bueno, como les comenté, había una correlación entre paz y desarrollo humano. Ahorita quiero hablarles de la correlación entre democracia y desarrollo humano. ¿Cómo es el proceso electoral en un país? Tiene una correlación con el desarrollo humano del 76%, muy alta. Correlaciones mayores al 60% son muy altas. Significa que la democracia influye sobre el desarrollo de las personas. El funcionamiento del gobierno, si el gobierno está funcionando de manera adecuada en el tema económico, en el tema financiero, en el tema de las promesas electorales, en el tema de trabajar para la gente, un 41%, menor que el de proceso electoral. Participación política, la correlación es baja, solo un 24%, y libertades civiles son altas. Es decir, que lo que más influye en el desarrollo humano es que exista un proceso electoral adecuado y que existan libertades civiles. Como dijimos, libertad de expresión, libertad de elegir y ser elegido, y libertad de oposición. Esta última, muy importante, la libertad de oposición. Es decir, que los opositores, quienes se oponen legalmente y civilmente al gobierno, sean muy respetados y puedan ejercer su oposición libremente. Y pues allí vemos también la explicación. El R2 explica que en la última columna el proceso electoral explica un 87% del desarrollo humano, muy alto. Es decir, que un proceso electoral adecuado, transparente y aceptado por todos, con una veeduría, explica un 87% de la mejora del desarrollo de las personas en nuestra sociedad. Lo mismo que las libertades civiles, un 76%. ¿Sí? Entonces, es una llamada a la reflexión que tenemos nosotros. Y por último, el índice de desarrollo humano. Repito, es un índice que ustedes lo pueden encontrar en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, en el PNUD. ¿Sí? Y es un índice de desarrollo humano que conocemos como IDH, que nace de la idea de Amartya Sen, de que desarrollo es libertad. El índice de desarrollo humano tiene tres indicadores importantes, que son salud, que es la esperanza de vida al nacer. Todos sabemos que desde los años 50 ahora al siglo XXI, la esperanza de vida al nacer ha mejorado más de 25 años. Digamos que en los 50 era 50 años, ahora supera los 74 años en nuestros países del hemisferio de América Latina. Entonces cada vez mejora la esperanza de vida al nacer, pero hay más fuentes de salud que podemos encontrar allí. La mortalidad infantil, por ejemplo, ¿no? Que sigue siendo alta para niños menores de 5 años. La educación, la tasa de escolaridad, y hay mucho trabajo por hacer. Tenemos bajas tasas de escolaridad, tenemos altas tasas de deserción, y en nuestra institución educativa no podemos ser pues indiferentes ante eso. Lo que es la deserción escolar por temas académicos, es decir, que los estudiantes no cumplen con sus competencias, pero también por el tema económico, por el tema de problemas en el hogar que hacen que los estudiantes deserten de la escuela, que los estudiantes no le den la importancia que corresponde a la educación. Y recordemos que la educación influye sobre el desarrollo. O sea que ahí hay una parte importante. Influye sobre la movilidad social, que significa que nuestros estudiantes cada vez tengan un mejor bienestar
social que sus padres y que cada vez la sociedad lo tenga, pero estamos encontrando sociedades donde los hijos están teniendo menores oportunidades o menor progreso social o menor bienestar socioeconómico que sus padres. Y en Estados Unidos ya el año pasado por primera vez hubo un retroceso donde ya los hijos tienen menor bienestar social que sus padres y cada vez lo vemos así. Entonces, si en Estados Unidos está sucediendo eso, puede que se nos contagie también a los otros países porque hay modelos muy parecidos. La tasa de escolaridad muy baja y la calidad de vida, el ingreso per cápita muy bajo, sumado a inequidad. Entonces, si el ingreso per cápita es bajo, ¿sí? Entre 6.000 y 10.000 dólares, ¿sí? Frente a países como Noruega que no podía compararse, pero tienen 100.000 dólares de ingreso, nosotros entre 6.000 y 12.000 en el hemisferio, o Qatar que tiene 140.000, o los países europeos o Estados Unidos que superan los 40.000, entonces nosotros con 6.000 o 10.000 estamos muy rezagados, ahí también hay un trabajo por hacer. Bueno, y los resultados. Se ha comprobado que el índice de paz global, que como les dije yo, lo diseña el Instituto para la Economía y la Paz de Washington, que tiene 23 subíndices, y el índice de democracia, que lo saca la revista The Economist y tiene 5 indicadores que ya les mostré, como libertades civiles, forma del gobierno, influyen en el índice de desarrollo humano y que también lo determinan de una manera importante. Es decir, no solo la paz y la democracia influyen sobre el desarrollo humano, sino que lo determinan. Es decir, la paz y la democracia causan el efecto de desarrollo humano, que es muy importante. Eso se demostró, como les dije, en el estudio que hicimos para 156 países desde el año 2008 hasta el año 2015, donde los resultados permiten comprender por qué los países más pacíficos y que más gozan de democracia son los de mayor desarrollo humano, que en este momento son los países nórdicos, los países escandinávicos. Y los países con menor desarrollo humano son los de África del Norte y del Medio Oriente. América Latina está en un término medio y medio bajo. Nos falta mayor paz, nos falta mayor democracia y nos falta mucho desarrollo humano, es decir, mucha salud, mucha educación y mayor ingreso. Bueno, la educación, la mejor salud y el mejor ingreso son una muestra de desarrollo humano. Como conclusiones, pues la primera es que la paz influye sobre el desarrollo humano y los países que hemos tenido paz o hemos hecho acuerdos de paz, lo sabemos de una mejor forma. También que la paz determina en un alto porcentaje el desarrollo humano, o sea, no solo la paz influye sobre el desarrollo, sino que la determina en la causa. También que la democracia influye sobre el desarrollo humano y que paz y democracia determinan el desarrollo de las personas. Por lo tanto, en nuestras instituciones educativas, si nosotros somos trabajadores de la paz, si nosotros le apostamos a la democracia, en nuestras instituciones educativas significaría paz, convivencia y democracia, que los estudiantes se involucren también en todo lo que tiene que ver en los estamentos que les permiten de veeduría y representación como estudiantes y también a participar y a oponerse y a que se les rinda cuentas por parte de la administración y ellos opinen sobre eso, estamos construyendo paz en ese momento. Recomendaciones respetuosas para ustedes, porque sabemos que la mayoría de ustedes está trabajando en esto, pero este conversatorio nos suma, nos ayuda a ver qué podemos agregar juntos. Primero, la solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y acuerdo entre las partes. Y segundo, la transición democrática donde no existen libertades civiles ni se permite la participación política. Entonces, si en nuestras instituciones educativas no existe esta representación estudiantiles, que sé que en todas existe, pero son solo de papel, es decir, solo está escrito ahí, no funciona,
Sí, no hay una libertad de elegir ser elegido, no hay una libertad de oposición, no se le rinde cuentas sobre la economía y las finanzas de la institución, ni sobre las políticas de la institución, ni sobre las decisiones de la institución. Es, Esto es un organismo de papel, ahí no hay democracia, eso es de papel, eso está escrito pero no funciona. Entonces, eso es lo que nosotros estamos recomendando. Bueno, y en este momento la parte que me gusta mucho, que es escucharlos a ustedes o poder saber de ustedes y poder estar atentos a lo que ustedes quieran preguntar en este momento. Muchas gracias, Memphis, por esta excelente presentación y por compartir con nosotros los resultados primarios de tu investigación. Como bien lo dice Memphis, en este momento abrimos el espacio para preguntas y comentarios que hayan tenido, mientras esperamos que los docentes participantes escriban sus respuestas ahí en el chat. Quisiera recordarles que todos los materiales que han sido utilizados en este webinar estarán disponibles en el grupo Educación para la Paz dentro de nuestra comunidad virtual de práctica de la RIED en el enlace que ustedes pueden ver en pantallas. Estos materiales incluyen la sinopsis del seminario, incluye la presentación PowerPoint que estuvo exponiendo Memphis hoy y también la grabación de este video, la cual también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de la RIED en Riediten. Veo que Jesús Alberto Paiva Samamé, docente del Perú, ha hecho algunas intervenciones en nuestro chat y voy a empezar con la primera pregunta que él hace y es, ¿existe alguna información sobre la relación entre el índice de paz y las brechas de desigualdad, salarios, oportunidades de trabajo, sexo, etnias, grupos etarios, entre otros? Muchas gracias, Jesús, por esa pregunta desde Chiclayo en el Perú. No conozco información sobre una relación entre el índice de paz y esas brechas de desigualdad, como tú dices, salarios, oportunidades de trabajo, sexo, grupo etarios, entre otros. No lo conozco. Eh, de todos modos, hay fuentes que nosotros podemos consultar. En este momento una fuente es el Instituto para la Economía y para la Paz, que también está en Washington, y que ellos están comparando paz con religión, están comparando paz con economía, que es lo que más comparan ellos, pero no lo he visto con el tema de salarios ni con oportunidades, no lo tenemos. Gracias, Memphis, por tu respuesta. Otra pregunta que nos hace Jesús Alberto es, ¿cómo se puede desarrollar una cultura de paz a nivel de los magisterios en nuestros países? Muy buena pregunta. La recomendación es la siguiente. Los representantes del magisterio, los representantes de los profesores, tanto en las instituciones educativas como en el magisterio, también podemos hacer esta dinámica y las recomendaciones primero, abrir un espacio para conversar y empezar con la pregunta que hacíamos nosotros acá, ¿qué sabemos? ¿Cierto? ¿Qué sabemos de paz? ¿Qué sabemos de democracia y qué sabemos de desarrollo humano? Y a generar un conversatorio y también usando los documentos de los magisterios acerca de la convivencia, los manuales de convivencia y las políticas de convivencia de los países. Y por ejemplo el tema de matoneo, bullying y todas esas estadísticas, conversar sobre esa situación, o sea, la situación actual de tu magisterio y tú participar activamente allí. En el caso mío, yo pertenezco aquí en Colombia al Ministerio de Educación Nacional como par académico que visita instituciones universitarias. Entonces, allí en esos espacios nosotros conversamos acerca de todo el tema de representaciones estudiantiles, representaciones sociales del conflicto y las trabajamos allí. Entonces, repito, primero, hacer parte de los comités del magisterio y segundo, generar espacios informales en un principio, donde se hable del tema y después se formaliza escribiendo a través de las redes sociales y de todos estos comités de magisterios acerca de qué sabemos y colocarle números como los que yo presenté, números, ¿cierto? Estadísticas y empezar a conversar sobre el tema siempre generando primero conocimiento para que haya una discusión y después haciendo propuestas de convivencia pacífica y de educación en democracia y formación en democracia para nuestros estudiantes.
Gracias, Memphis, por la respuesta. Desde acá tenemos también una pregunta y es, ¿cuál es el rol que cumplen los diferentes actores de la comunidad educativa, entre ellos los padres de familia, entre ellos los docentes, los estudiantes, los directivos, los líderes estudiantiles, precisamente para construir estas aulas pacíficas en nuestras instituciones? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, o sea, algo que yo comenté, la inquietud más grande que yo tengo es la de los padres de familia, porque sabemos que los docentes tenemos reuniones, los docentes conocemos cuál es la problemática de nuestras instituciones educativas, conocemos el manual de convivencia, nos lo conocemos muy bien y somos los que día a día estamos allí mediando o tratando de solucionar los conflictos o buscando maneras. Los padres de familia hemos encontrado en nuestro hemisferio, no sé cómo será en el país de donde ustedes están en este momento, si pasa lo mismo, pero en los padres de familia hay apatía. Los padres de familia muy pocos se están comprometiendo en el tema de, por ejemplo, representar a los padres de familia en el colegio. Entonces, muchas veces en las reuniones de padres de familia, ¿quién quiere representar a un quién quiere ser representante en el colegio y huyen y no se inscriben y no participan? O si se participan es de papel, no hay un papel protagónico, no hay un papel importante lo necesitamos de los padres de familia allí. Habría que mirar también si hay una confluencia de padres de familia, directivos, docentes y estudiantes en algún momento, o si los padres de familia se reúnen en un momento con los directivos, pero no se reúnen con los estudiantes. En resumen, habría que buscar un espacio donde todas estas instituciones, todos estos representantes se reúnan y empiecen a hacer lo que hablamos. Primero, ¿qué sabemos? Segundo, conversemos del tema. Tercero, veamos estadísticas. Y cuarto, busquemos un acuerdo. Gracias, Memphis, por tu respuesta. Tengo otra pregunta y tiene que ver cómo podemos usar estos conocimientos que nos has transmitido el día de hoy en los diferentes niveles educativos, es decir, desde los niños en prejardín, pasando por primaria y secundaria. Ok, listo, perfecto. Es el mismo método. Mira, afortunadamente aquí yo estoy viendo el enlace donde vamos a poder ver riedamericas.net, Grupo de Educación para la Paz, donde vamos a poder descargar la presentación. Y lo que dijimos fue, primero, debemos hacer una reunión. Segundo, debemos preguntarnos qué sabemos respecto del tema, ¿sí? Y tercero, ver cuál es la problemática de convivencia que tenemos en nuestra educación y plantear una solución pacífica. Esto lo podemos hacer y todos entendemos que para los niños más pequeños, como lo plantea aquí en la pregunta, pues los niños más pequeños lo estamos haciendo de una forma lúdica, ¿sí? Lo estamos haciendo de una forma lúdica. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar métodos en los cuales en una cartulina, en una cartelera, los niños hacen unos dibujos y empiezan a hacer representaciones gráficas de su profesor, de su docente, de su profesora, de sus compañeros. Y allí los profesores de prejardín o los niños muy pequeños están muy preparados para entender cómo es la representación que ese niño está haciendo de esa situación. Entonces yo pienso que allí es de una manera muy lúdica, pero ya cuando los niños están en secundaria, ¿sí? Entonces ya debemos hacer un trabajo mucho más serio, si pues entre comillas, pues si se puede utilizar la palabra, en el sentido de que ellos ya tengan más participación en la solución de conflictos, pero también en las representaciones sociales, la representación de estudiantes y ellos sean representantes estudiantiles. ¿Sí? Ya a nivel universitario, que es el que yo tengo la oportunidad de trabajar más, es muy rica la discusión porque ya entramos a hablar del tema de política. ¿En qué sentido? ¿De qué política económica creemos nosotros que debemos proponer para que nuestros países salgan de esta inequidad? Porque hay diferentes políticas económicas, unas que son más de intervención del gobierno, otras que son más de libre mercado, digámoslo. Y también, ¿por qué no?, hablar de algunos candidatos también y sus propuestas. Por ejemplo, aquí en Colombia el jueves pasado se reunieron en Cartagena 12 candidatos y estuvieron hablando del tema de Venezuela y estuvieron hablando del tema de la economía. Entonces con mis estudiantes estuvimos revisando lo que los candidatos estuvieron diciendo y a mí me parece que eso también es válido, ¿no? Ya podemos hablar más de política con ellos.
Gracias, Memphis. Acá compartiendo también un comentario que hace Walter Humberto Moreno Gómez. Dice, me parece muy interesante esta reflexión, espero participar de otros eventos y aportar experiencias que trabajamos en el colegio. Felicitaciones. Muchas gracias, Ok. Walter, por este comentario y obviamente te esperamos en nuestros próximos seminarios virtuales sobre educación docente y sobre buenas prácticas en el aula de clase. Ok, a Tenemos Walter también Humberto acá, un saludo a Walter Humberto y me gustaría saber cuando él dice dónde trabajamos, me gustaría saber en qué ciudad y qué país y si nos escribe dos rengloncitos de algo que nos pueda recomendar. Gracias, perdón por la interrupción. gracias Memphis, no hay ningún inconveniente. También Delia Rodríguez nos está diciendo excelente trabajo, me encanta que se esté trabajando por la paz en Latinoamérica. Creo en la escuela y en la familia se trabaja por y para la paz del mundo, para la mejora de la próxima generación. Muchas gracias Delia por tu comentario. Sí, importante porque lo que dice Delia me acuerda mucho de que si queremos cambiar el mundo, debemos empezar por cambiar nosotros. Es decir, escuchamos mucho negativismo, amplificamos las cosas negativas y amplificamos los conflictos, pero todos aquí sabemos que todos los días tenemos gestos de paz y que en nuestros colegios, en medio del conflicto, en medio de las diferencias, todos los días tenemos gestos de paz, de solidaridad entre nosotros, con nuestros compañeros. Pero eso no se ve, eso no sale en las noticias. Lo que se ve en las noticias es el matoneo, el bullying, todo lo negativo. Pero todos los días hay elecciones representantes estudiantiles, todos los días los docentes están enfrentando y gestionando conflictos de manera pacífica y todos los días estamos haciendo expresión de nuestro pensamiento de manera libre. Es decir, que también estamos haciendo un trabajo ahí. Entonces yo estoy muy de acuerdo con ese comentario porque todos los días estamos trabajando para la paz en nuestros barrios, en nuestras familias y en nuestros países. Pero eso no lo publican las noticias, los medios. Muy bien, pues ya veo el reloj y estamos llegando al final de nuestra sesión. Quiero nuevamente agradecer a Memphis Viveros por su participación y por haber aceptado esta invitación y también a los docentes que nos acompañaron en la transmisión en vivo de este seminario por estar acompañándonos y por compartir con nosotros sus experiencias e ideas sobre el tema. Nuevamente les recuerdo que los materiales utilizados en este webinar y también para que aprendan más sobre el tema con sus colegas estarán disponibles en nuestro grupo Educación para la Paz en la Comunidad Virtual de Práctica de la RIED en el enlace que ustedes ven en pantalla y también la grabación de este webinar estará en nuestro canal de YouTube RIEDITEL. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, entonces Memphis, creo que podemos dar por concluida esta sesión. Muchas gracias, Valentina, y un abrazo de paz para todos los asistentes. Gracias, Memphis. Y muy buenas tardes para todos y seguimos en contacto para nuestros próximos webinars de la red.